Muy buenas noches para todos. Bienvenidos nuevamente a este espacio de Estoy Incluyendo. Eh, la idea del día de hoy es poder hablar de manera interdisciplinaria acerca de la inclusión escolar en niños con trastorno del espectro autista. Vamos a enfocarnos un poquito acerca en los roles que cumplen la familia, que cumplen los maestros, que cumplen las instituciones educativas y que cumple el equipo interdisciplinario o terapéutico que se encarga de los procesos de niños con trastornos del espectro autista. Para mí particularmente es un tema o es una población que me gusta mucho eh, trabajar. Entonces, vamos a hablar un poquito a grandes rasgos de cómo se desarrollaría un proceso de inclusión escolar para los niños con trastorno del espectro autista. Si en algún momento llegan a tener alguna duda, me la dejan escrita en los mensajes y al final vamos a responder preguntas. Bueno, vamos a empezar eh, mencionando qué es el término autismo. Vamos a hablar un poquito acerca de cómo es esa nueva clasificación, cuál es el concepto de autismo, pero no vamos a abarcar mucho sobre eso, ya que pues tenemos mucha literatura donde podemos revisar, pero sí necesitamos primero orientarnos un poquito para poder avanzar en el tema. Bueno, tenemos que el término autismo viene del griego autos, que significa en sí mismo. Eso es un término que dijo un psiquiatra en su momento, un psiquiatra suizo, Eugen Bleuler, en el cual fue uno de los primeros médicos que empezó a darle una palabra a todos estos trastornos que enfocaban en toda la parte de comportamiento y de socialización. Entonces, de ahí proviene el término autismo. Para el Ministerio de Salud y Protección Social, lo voy a leer textualmente. El autismo es un trastorno de neurodesarrollo que se presenta en la infancia y acompaña a la persona durante su curso de vida. Un espectro amplio y variado en el cual se presentan características particulares de forma de ser, de comunicarse, de pensar y de interactuar de cada persona con este diagnóstico. Vamos a ver un pequeño video donde una persona con trastorno del espectro autista nos cuenta para ella qué es el autismo. Autismo es un trastorno del neurodesarrollo, es una condición, no es una enfermedad. Si escuchan, por favor, si alguien me... Señora, se escucha muy bien. Y es un espectro. El autismo es un trastorno del neurodesarrollo, es una condición, no es una enfermedad y es un espectro. ¿Qué quiere decir? Que es un espectro que no es lineal y que hay muchos factores que lo componen. Puede cambiar y variar a lo largo del tiempo en una misma persona. No se habla de tipos de autismo o de personas más o menos autistas porque cada autista es un mundo aparte y es como su vivencia personal de cómo interacciona con el mundo. Entonces se hablan es de grados de apoyo, de grados de necesidad en los que tú necesitas que la sociedad te colabore o te ayude a desempeñarte en tu diario vivir. Las mujeres con diagnóstico tardío del espectro autista somos muchas. Como mujeres, biológicamente hablando, tenemos una capacidad más alta de poder, digamos que, adaptarnos al entorno social y entonces desarrollamos una estrategia que se llama enmascaramiento, en el que tú aprendes a leer tu entorno y aprendes a comportarte como tu entorno espera que te comportes.
Bueno, pasa algo y es que eh, se tiene la creencia que son más los hombres que presentan autismo a las mujeres. Sin embargo, esa estadística iba cambiando, ya que digamos que las mujeres y los hombres tienen una manera diferente de comportarse a nivel social. Entonces, las mujeres enmascaran mucho más fácil esos síntomas y por lo general se diagnostican a una edad mucho más tardía. Eh, Ahora se están empezando a hacer como más acompañamiento en esta parte, se están cambiando esas maneras de evaluar, que no se puede evaluar las habilidades sociales en un niño o una niña de igual manera, entonces esa parte de poder diagnosticar a tiempo ha ido cambiando. Entonces, eh, eso es lo que está pasando con el autismo. Como lo decía la niña, la señorita del video, el autismo no es una enfermedad, es una condición, entonces a veces existen en el mercado muchas, digamos, mitos o otras corrientes que dicen que van a curar el autismo, que si te tomas esto te vas a curar, que si te sacan no sé qué cosa de tal parte del cuerpo y eso no, realmente no, porque recordemos que el autismo no es una enfermedad, es una condición, un cambio de funcionamiento, otra forma diferente del cerebro de funcionar. Entonces, no podemos hablar que el autismo tiene una cura porque no es una enfermedad. Entonces, el término ha ido cambiando. Me pasa mucho todavía que todavía tenemos o llegan a terapia muchas personas o niños con, con síndrome de Asperger o lo que llamamos, no, es que él es muy inteligente, entonces el autismo él es de tipo Asperger. No. En el DSM-4 el trastorno del espectro autista se enmarcaba dentro de los trastornos generalizados del desarrollo y habían varios. Está el trastorno de autismo, el síndrome de Asperger, el trastorno desintegrativo de la infancia y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Ahora, el autismo es, como su nombre lo dice, es un espectro, es una mezcla de muchos factores, entonces todos estos trastornos se agruparon en el DSM-5, en lo que se llama trastorno del espectro autista. Entonces, todo lo que es trastorno del lenguaje expresivo, trastorno del desarrollo, trastorno generalizado del desarrollo, todo eso ya hace parte de los trastornos del espectro autista. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para el TEA? Acá no tenemos en cuenta nada de aprendizaje. Entonces pasa también que dicen, no, es que él es súper inteligente, entonces como es súper inteligente, entonces el nivel del autismo es tal. No. ¿En qué se basan esos criterios diagnósticos? Se basan en la comunicación y en el comportamiento social. Son los criterios diagnósticos del autismo. Entonces, para el DSM-5, ¿no? Tenemos que los criterios que tiene en cuenta son déficits persistentes en la comunicación y en la interacción. ¿Qué presentan las personas que tienen autismo? Presentan un déficit en la reciprocidad socioemocional. Ejemplo, nos dicen te quiero mucho y mi mamá, mi papá, mi esposo, mi amigo, y yo no soy capaz de también de expresarle, decirle gracias, yo también te quiero. Entonces yo digo, bueno, sí, está bien. Entonces, eso es no tener una adecuada reciprocidad en la parte emocional. Tenemos también que tenemos déficits en conductas comunicativas y no verbales. Es decir, toda la parte de gestos. Son personas que son o muy planas o exageran y no son capaces de comunicar a través de su gestualidad lo que quiere decir la emoción o el sentimiento que tiene en ese momento. También presentan dificultades para desarrollar y mantener las relaciones sociales. Se les dificulta ser amigos, se les dificulta eh, poder socializar en un espacio nuevo, integrarse a un grupo, estar en una reunión familiar. Y también tenemos los patrones
restrictivos y repetitivos de comportamiento o intereses en las actividades. Tenemos que presentan movimientos, uso de objetos y hablas estereotipados. Son los niños que presentan cuáles son las estereotipas o movimientos con las manos o movimientos con la cabeza o con su cuerpo constantes, más que todo se exacerban cuando están pasando por un momento que les genera ansiedad, sobre todo a nivel social. También cuando se enfocan o tienen el uso de los objetos, me quedo solo con este objeto y con este objeto es que con el que siempre juego. El habla también, entonces presentan ecolalias, entonces se repiten todo el tiempo lo mismo. Por lo menos América, América, América está comiendo, América está comiendo y se quedan en ese lenguaje por mucho tiempo. Inflexibilidad en las rutinas y en los patrones ritualizados del comportamiento. Entonces son los niños que el día que todos los días llega a la casa y todos los días sale del colegio y se va para la casa de la abuela. Resulta que hay un día que no pudo ir a la casa de la abuela porque la abuela no estaba. Ya es un niño que con ese cambio de rutina ya eh, se desorganiza a nivel emocional porque requiere una estructura en sus actividades. Los patrones ritualizados de comportamiento es la inflexibilidad que tienen para también esas habilidades a nivel cognitivo, que siempre se deben hacer las cosas de determinada forma. También tenemos que los intereses son muy restringidos o fijos. Son los niños que por lo general o solamente juegan con dinosaurios o los intereses van cambiando. Ahorita está fijado viendo videos, aprendiendo alemán. Por ahí en 2, 3 meses ya no está en el alemán, sino le gustan los aviones, entonces se va, los intereses se van haciendo muy restringidos y eso va afectando también esa parte de el juego. Tenemos también una o hiperreactividad de estímulos, que ya es toda la parte sensorial. No vamos a hablar mucho de este tema, de la parte sensorial, porque ya tendríamos que tomarnos mucho más tiempo para poder tocar ese tema, pero bueno, más adelante la idea es que podamos hablar un poco también sobre eso. Tenemos los niveles. ¿Cuáles son los niveles para el trastorno del espectro autista? Esos niveles, los recordamos, están enfocados en comunicación y en la parte social, comportamiento. En el nivel 1 tenemos a las personas que requieren un apoyo. Son personas que pueden comunicarse a nivel verbal, pueden expresarse, llegan a ser independientes en sus actividades de la vida diaria con apoyo, llegan a necesitar al inicio para lograr esa independencia cierto apoyo, pero lo logran, llegan a ser independientes, pueden llegar a integrarse en la sociedad, adquirir ciertas habilidades sociales con apoyo terapéutico que los ayuden a poder integrarse a una sociedad, eh, ir a una institución educativa, poder, digamos, estar en diferentes entornos con ciertos apoyos. Ya en el nivel 2 ya necesitamos un apoyo más de tipo moderado, ya es un apoyo mucho más grande, ya hay mayor dificultades en la comunicación es más, digamos, agua, quiero leche, tengo hambre, ya es mucho más concreta, no son tan expresivos, no logran expresar siempre sus necesidades, requieren ya un poco más de acompañamiento, de apoyo, y lo mismo en la independencia en las actividades de la vida diaria y escolares también van a requerir un apoyo mucho más grande. Ya en el nivel 3 ya son las personas, niños que requieren un apoyo total en sus actividades. Por lo general son dependientes en todas sus actividades diarias, no logran hablar o si se comunican son por onomatopeyas como mate, eh, y ya son dificultades mucho más severas en la parte comportamental y social. Esos son los 3 niveles de autismo. Cuando estemos en la parte escolar, es muy importante tener en cuenta esos niveles de autismo. Pasa muchísimo, que empezamos
Todos hemos caído en eso. Estrategias para autismo. Tengo un niño con autismo y necesito estrategias para trabajar en el aula. Sí, pero es importante que estemos capacitados un poco de cuáles son esos niveles. Dependiendo del nivel en que el niño o la persona se encuentre, es el apoyo que va a requerir a nivel escolar. Entonces, por eso es importante cuando estemos trabajando la realización del PIAR, que los PIAR estén adecuados a las necesidades individuales de cada persona. Si a nosotros nos dicen, vamos a ver, vamos a diseñar un PIAR para autismo, vamos a diseñar un PIAR para TDAH, un PIAR para síndrome de Down. eh, Realmente no están haciendo un adecuado proceso, ni ustedes tampoco. Están haciendo es una receta de cocina sin tener en cuenta las características individuales. Además, es importante tener en cuenta que el autismo en otras ocasiones tiene comorbilidades, como puede ir acompañado de síndrome de Down, puede ir acompañado de discapacidad intelectual, puede ir acompañado de trastornos del comportamiento, puede ir acompañado de TDAH, de trastornos oposicionistas desafiantes, de un trastorno de ansiedad y depresión, de una fobia social. Entonces, cada caso es diferente. Eso sí quiero ser muy enfático. Los PIAR no son iguales para todos. Las estrategias para autismo no me van a servir todas para los mismos niños. Tengo que adaptarla a la persona con la que voy a trabajar. ¿Cuáles son las estadísticas de inclusión en Colombia? En Colombia tenemos que se estima que el 90% de los niños con autismo enfrentan barreras para adquirir una educación pública. Para nadie es un secreto que los procesos educativos actualmente, eh, o bueno, durante todo su proceso, han tenido ciertas dificultades en la parte de inclusión. Hemos venido transformándonos en temas de inclusión. Sin embargo, todavía nos falta bastante en esa parte. Entonces, sabemos que para la educación pública es muy difícil incluir personas con diferentes diversidades o condiciones, ahora más con todos los desafíos que trae una persona o un estudiante con autismo. También tenemos que, según el DANE, en el 2021, el 5% de los estudiantes con discapacidad en educación formal tenían trastorno del espectro autista. En Bogotá y en Antioquia es donde se concentran la mayor cantidad de matrículas escolares de niños con trastorno del espectro autista y el 81,2% de los estudiantes con discapacidad asistirán a colegios oficiales, aunque los estudiantes con trastorno del espectro autista se enfocan más, se concentran más en entidades privadas. ¿Por qué será esto? Por lo mismo, por las dificultades que tenemos en un colegio público, la cantidad de niños es mucho más grande. En un colegio privado podemos medir, los padres pueden controlar de alguna manera cuántos estudiantes hay, pueden tener un poco más de acompañamiento. Sabemos que según el colegio también ofrecen ciertos apoyos o cierto plus cuando son colegios privados. Entonces, lastimosamente, ahí en la parte de educación pública todavía y aún así en las privadas tenemos una brecha en la parte educativa. En América Latina tenemos que Chile es una de las regiones que está haciendo mejor el proceso en el momento. Ellos tienen una prevalencia de cada 51 niños, uno de cada 51 niños presenta autismo y se les facilita a través del programa PIE una inclusión efectiva con brechas educativas menores de 2 puntos. Entonces, hay una mayor inclusión de niños en el proceso educativo con trastorno del espectro autista. En Perú y en Bolivia hay una visibilidad muy baja y las brechas en educación secundaria alcanzan
hasta el 48%. O sea que ya al llegar a la educación secundaria, ya digamos que el acompañamiento escolar se va haciendo cada vez menor. Y tenemos que en Ecuador el 70% de los docentes no ha recibido una formación específica para tratar o atender estudiantes con trastornos del espectro autista y tampoco tienen una adecuada infraestructura. En cuanto a políticas públicas de educación en Colombia, tenemos, esto es algo también que es importante que todos sepamos. ¿Cómo está la ley? Nos vamos a enfocar en Colombia desde el día de hoy. ¿Cómo está la ley? A veces pasa que eh, se nos son violados o vulnerados los derechos por desconocimiento. Entonces es importante todos los actores que participamos en discapacidad conocer un poquito de las leyes para que podamos orientar mucho más a las familias. No necesitamos ser abogados, con una simple explicación, mamá, díjase a tal ley, usted a tal ley, con tal ley usted puede a través de una tutela solicitar tal servicio o que se le asigne. Bueno, esto es importante porque las familias muchas veces se quedan limitados o solo con lo que nos dicen en las instituciones y cada vez se van sacando más de los espacios. Tenemos la ley 1618 del 2013, la cual ordena al Estado y a las instituciones educativas eliminar barreras y proporcionar apoyos razonables. Esos apoyos pueden requerir o incluir asistencia personal en el aula cuando la condición del estudiante lo demanda. El otro es el decreto 1421 del 2017, el cual pues enmarca todo lo que es la parte de educación inclusiva, el cual obliga a hacer ajustes razonables y apoyos educativos especializados, de acuerdo con las necesidades individuales. Volvemos al tema, necesidades individuales. No es que tengo 4 niños con autismo y a los 4 niños con autismo yo les voy a hacer el mismo PIR que dice que yo les voy a trabajar con apoyos visuales. No es el mismo PIR para todos, porque hay, según lo que vimos anteriormente, tenemos que tener en cuenta las características que tiene cada estudiante dentro del aula. Además, la ley es clara, dice obliga. Pasa que los niños tienen prueba neuropsicológica, tienen un examen hecho o un diagnóstico dado por neuropediatría, por psiquiatría, por pediatría, y aún el colegio dice que no va a hacer los ajustes. No, es que yo no los voy a hacer, no, es que no es si los quiero hacer, es una obligación, siempre y cuando haya un documento médico, terapéutico, que nos diga que el niño requiere apoyos, hay que hacerlos. Entonces pasa que no, me dijeron que no los iban a hacer y que yo debía buscar otro colegio, que lo debía sacar, o que la profesora no está capacitada. Hay que buscar la manera de que esa profesora se capacite, pero no podemos dejar, o sea, que la institución educativa eh, nos diga que no le va a realizar el apoyo cuando ya hay un, un, un documento legal como es una historia clínica que nos dice que el niño requiere ese apoyo. Ahí va, hay una sentencia de la Corte Constitucional que es la T-403 del 2004 y la T-185 del 2014 y la T-119 del 2024, la cual nos dice que la Corte ha ordenado a colegios y secretarías de educación proveer acompañantes 1 a 1 para niños con TEA u otras discapacidades cuando sea evidente que sin ayuda no pueden participar plenamente en clase. Incluso ha indicado que no se puede obligar a la familia a costearlo, si es un requisito para el acceso y permanencia escolar. Si la institución no puede asignarlo directamente, debe coordinar con la Secretaría de Educación. Acá sabemos que hay muchas brechas en esta parte. Por lo general, los que resultan realizando el apoyo son un terapeuta sombra pagado por la EP o eh, resubsidiado
o enviado por la EPS, donde sabemos que son las instituciones educativas las que deben tener estos apoyos para los niños, para que ellos puedan, para que se les pueda facilitar los procesos de aprendizaje. Entonces, también pasa que nos dicen, bueno, si el niño no tiene terapeuta sombra, no puede seguir estudiando. Bueno, ahí hay también varias dificultades. Sabemos que hay niños con trastorno del espectro autista que tienen unas necesidades a nivel comportamental y de independencia que no van a ser suplidas por un solo docente dentro del aula, pero esas son, digamos, las falencias que tiene en el momento el sistema educativo. Es cómo podemos incluir a esos niños que presentan una discapacidad un poco mayor al entorno escolar. ¿Cuáles son las barreras que se presentan en la inclusión escolar en los estudiantes con trastorno del espectro autista? Tenemos las barreras actitudinales, las cuales están los prejuicios, el desconocimiento y la falta de empatía. Lastimosamente, cuando nos dicen, ay, el niño tiene autismo, uy, Dios mío, nos imaginamos siempre que va a ser el niño que no, que va a estar aislado, que va a golpear, que va a ser agresivo, que no se va a involucrar con nadie, que no voy a poder hacerle un ajuste, pero como ya vimos, hay unos niveles de autismo que son diferentes para todos, por eso es importante que todos conozcamos de los niveles para que no creamos que todos los niños van a ser iguales, porque cada niño tiene sus necesidades particulares. También hay otro tema y es a veces la falta de empatía. Cuando no nos ha pasado algo, para nosotros es muy difícil ponernos en los zapatos de los demás. Eh, Vemos mucha discriminación todavía en los entornos escolares, no solo con el TEA, sino también con otros diagnósticos. Entonces, a veces falta también ponernos en el lugar de esa familia. Si fuera mi hijo, si ese niño o ese estudiante fuera mi hijo y fuera mi hijo el que me le estuvieran negando una posibilidad de estar en un entorno educativo o no me le estuvieran brindando los apoyos que se requieren, yo cómo me sentiría como papá o como hermano o como abuelo o sobrino, bueno, las diferentes como si fuera un familiar, cómo nos sentiríamos, no nos gustaría. Entonces también tratar de entender a esos papás que a veces no saben ya para dónde pegar con los niños. Tenemos también las barreras comunicativas porque pues los niños con el TEA no se comunican normalmente o de manera fluida como nos comunicaríamos las personas normotípicas. Entonces, faltan más apoyos visuales, uso de pictogramas que les permitan a ellos poder comunicar sus necesidades. Las barreras curriculares, tenemos poca flexibilidad en las actividades escolares, las evaluaciones siguen siendo en su mayoría estandarizadas, evaluamos de la misma manera, de manera escrita. Me pasa también que niños que no hablan, entonces me pasó esta semana, me dice la mamá, es que la profesora me dice que la evaluación es escrita, pero que el niño no que la evaluación es oral, que la niña no habla, que entonces ella no la puede evaluar porque no sabe cómo. O sea, a veces falta también poner un poquito más de nuestra parte, porque realmente, bueno, si la niña no le habla, ¿cuál sería otra forma de evaluarla? Escrita, por señalamiento. Entonces, a veces es poco motivación también de querer hacer, a veces los ajustes son mínimos, o sea, realmente son mínimos, son más de forma, más no de fondo. A veces es solo cambiar la manera como evaluamos sin cambiar los objetivos del plan, pero nos falta a veces trabajar un poco más en esa parte. También tenemos barreras organizativas y físicas. Sabemos que la infraestructura de las instituciones todavía nos queda corta. Los salones son pequeños, el número de estudiantes es muy grande. Eso hace que hayan demasiados sonidos que afectan a nivel auditivo a los niños y hace que no se sientan tranquilos en los espacios. Hay o mucha iluminación o poca iluminación, no está adaptado ningún espacio para cuando el niño se sobrecargue
sensorialmente para que pueda ir a regularse, no lo hay, entonces eso hace que la inclusión sea un poco más difícil para ellos. Tenemos también las barreras familiares. A ver, eh, es importante también tener en cuenta el acompañamiento de las familias. Nosotros tenemos como padres que empoderarnos también. Eh, si tenemos un niño con una discapacidad o una condición, tenemos que eh, empezar también nosotros a educarnos para poder saber cómo podemos apoyar mejor los procesos de los niños. Entonces ya quedarnos, a veces llegan a terapia y uno les dice, mamá, usted o papás, usted comprende qué va a alcanzar su hijo, cuál es el nivel acá, usted entendió lo que dice acá y en su mayoría dicen no, que no habla o que es súper inteligente, o que tiene poquito autismo, que tiene un leve autismo, tiene poquito, que tiene mucho, pero no están empapados de, de en sí de cómo son los apoyos que su hijo va a necesitar en ese momento. Tenemos también las barreras sociales, que es pues la estigmatización de toda la comunidad escolar, la ausencia de redes de apoyo, sabemos que existe el bullying, que tienden a ser niños que por lo general son aislados y que los mismos compañeros o entorno educativo los aísla por su condición, porque no saben cómo llegar a ellos, cómo acercarse, cómo lograr una interacción adecuada con ellos. ¿Cuál sería el rol del docente? El rol del docente en los niños con trastorno del espectro autista es ser un facilitador del aprendizaje. Tenemos que adaptar los contenidos. Eso sí es muy importante. Las metodologías, los estilos de aprendizaje para todos los niños, no solo para los TEA. Hay una charla que yo di al inicio que es sobre estrategias multisensoriales en el aula. Acá es muy importante todo lo que llamamos el DUA. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un adecuado DUA, habrá niños que no requieran una realización o un diseño de un PIAR, porque hay niños que las adaptaciones que requieren son más de forma, un apoyo visual, un cambio del lugar en el espacio, una pausa activa en medio de la jornada. Entonces, tenemos que pensar es en la diversidad que tenemos en el aula, no solo en un niño en particular. ¿Por qué? Porque es que todos somos diversos en la manera como aprendemos. Y a veces se nos olvida eso, que queremos estandarizar todo y hacer las cosas de una sola manera, sabiendo que no todos aprendemos de la misma manera. Tenemos que emplear ayudas visuales, auditivas, escritas, manuales de movimiento en los procesos de aprendizaje. Hay que utilizar apoyos visuales, las instrucciones deben ser claras, las rutinas deben ser estructuradas y un lenguaje concreto. Acá es importante las instrucciones claras, porque esperamos que un niño con autismo nos lea un texto y que luego nos haga un análisis o un ensayo de lo que entendió, un ensayo del texto. Es muy difícil para él lograr hacer esto porque ellos son más concretos. Si van a dar una instrucción, que sea una instrucción clara. Párate y trae el cuaderno de matemáticas, pero si empezamos, saca los cuadernos, saca ¿qué tarea hiciste ayer? No, pidan la instrucción o digan claramente qué es lo que le solicitan a ese estudiante que haga. También tenemos que el fomentar el uso de las herramientas como el PIAR o lo que llamamos el Plan Individual de Ajustes Razonables. Como su nombre lo dice, es individual, no es un plan todos para autismo, todos para todos para TDAH. Debe ser un plan diseñado para cada niño. Tenemos también que otro rol es promover la inclusión y la convivencia, un ambiente respetuoso y libre de estigmas. En este ambiente es importante también que el docente
tenga confianza también en él mismo, porque también pasa que el docente no confía en sus capacidades y habilidades para tratar a los niños. Entonces, no, yo no voy a ser capaz, y entonces eso hace que no sepan tampoco cómo transmitirle a los demás estudiantes esa seguridad. Por eso es importante capacitarnos. Hoy en día hay muchas herramientas, estrategias que nos permiten capacitarnos para poder brindarme un proceso educativo de una manera mucho más favorable. Acá también es importante la sensibilización a los estudiantes sobre la diversidad y la empatía. Hay que impulsar al niño al que participe. Eso no quiere decir que lo vamos a parar al frente a que hable, porque también pasa. Los hacen igual parar al frente a que den una exposición, ¿no? Es irlo poco a poco integrando hasta que el niño se llegue a sentir cómodo en algún espacio o en algunos de los espacios, no se va a sentir cómodo en todos, pero es darle la libertad de que cuando no se sienta cómodo también pueda irse del espacio. Y nosotros también respetar eso, respetar que son personas que a nivel social no van a estar en todas las interacciones como los demás estudiantes. Tenemos también que otro rol es, es el rol de observador y evaluación permanente. El docente debe identificar las necesidades que tienen los niños, los cambios de comportamiento, si han empeorado, si han mejorado el comportamiento o no, los avances, tener muy bien documentados los avances, el progreso que ha tenido e ir ajustando las estrategias en la medida de si nos han funcionado o no nos han funcionado. Y también participar activamente en la construcción del PIA en los equipos interdisciplinarios que tenga la institución. También debe ser un coordinador con la familia y otras profesiones. Es importante mantener una comunicación fluida con la familia, porque también pasa a veces que no, la familia no recibe ese feedback de los docentes de cómo va el proceso, de si le están haciendo el PR o no. Entonces, a veces no comunican o no se comunican entre las dos partes para que se puedan trabajar en los diferentes contextos donde el niño está de una manera más armoniosa. Es importante también participar en redes de apoyo escolar junto con otros terapeutas. Hay colegios que tienen docentes de apoyo y hay colegios también que tienen la posibilidad de tener un fonoaudiólogo, un terapeuta ocupacional, un psicólogo en el aula, en la institución. Eso facilita mucho más los procesos de inclusión y articular los esfuerzos con los docentes de apoyo. Como su nombre lo dice, son de apoyo. Entonces, es importante también no delegar toda la responsabilidad en el docente de apoyo. Es inaudito, y eso sí, muy tajantemente lo digo, que todo se lo dejemos al docente de apoyo y que digamos, no, es que es el docente de apoyo el que debe hacer. Yo no sé hacerlo, porque en el momento que no esté el docente de apoyo, entonces el profesor, ¿qué va a hacer? Entonces, es importante empezar a capacitarnos y a conocer mucho más acerca de la diversidad. También debe ser un agente de cambio y de transformación educativa, desarrollar una mirada más crítica frente a las barreras estructurales que hay en la escuela, poder también alzar la voz, poder eh, crear o proponer nuevas estrategias de manejo, de atención de los niños. Promover el diseño universal del aprendizaje o el DUA, que es lo que les he venido diciendo en todo momento. Si nosotros en el aula tenemos un adecuado DUA, que es un aprendizaje adecuado, un diseño universal del aprendizaje que nos facilite, valga la redundancia, el aprendizaje de todos los estudiantes, vamos a tener menos necesidad de diseñar PIAs. Pero a veces pasa que la educación sigue siendo tradicional, el cuaderno, la misma transcribir del cuaderno, los mismos dictados, las mismas planas, las mismas sumas y restas sin ninguna adecuación. Entonces, eso hace que eh, haya más dificultad en el proceso educativo. Y romper los esquemas de la enseñanza homogénea, que pues como ya sabemos, todos aprendemos de diferente manera.
El rol de la familia. ¿Cuál sería ese rol de la familia? Sería proporcionar un entorno seguro y estructurado. Lo primero que debe hacer una familia para mejorar o atender las necesidades de un niño con autismo es establecer rutinas claras en casa, hábitos y rutinas y normas claras en casa. Todo parte desde ahí. Si como papás no tenemos una estructura en los hábitos, no tenemos un hogar lo más estable posible, eh, con un nivel o con un ambiente familiar estable, los niños van a tener más dificultades. Entonces, yo siempre les digo a los papás, como profesores y como terapeutas, nosotros no vamos a hacer un milagro o un cambio significativo si ustedes como papás no se comprometen en casa. Los niños deben tener hábitos y rutinas claras, todos, independientemente. Yo por el grupo he compartido. Siempre que tengo una asesoría con algún padre, siempre que hago una evaluación, lo primero que yo les entrego a ellos es o les dejo claro que el niño para la edad debe tener, todo niño, unas tareas que cumplir en el hogar y unas tareas de autocuidado que cumplir también. En la medida de que ellos cumplan eso, ellos van a tener ciertas recompensas o van a poder acceder a ciertas cosas que a ellos les gustan. Pero no podemos tener solo la parte de ocio y del placer sin tener unas normas claras en el hogar. El ambiente debe ser un ambiente de contención emocional, pero si yo en mi casa hay agresión física entre los miembros, si estoy una semana con mi papá, la otra semana el niño está donde la mamá, si son padres separados, si la mamá pone una norma, pero el papá pone otra, en casa de la mamá no se come dulces, pero en casa del papá sí, y empiezan esa falta de relación entre los padres o esa ausencia de comunicación entre las personas que cuidan al niño, eso hace que los procesos no vayan a ser muy exitosos porque todo parte desde el hogar. Anticipar los cambios. Si van a ver un cambio en la rutina, hay que explicarle por el dibujo, mostrándole el lugar a donde van a ir o de manera verbal, si es un niño ya adolescente que tiene la capacidad de comprender. Entonces decirle, mira, mañana no vamos a ir donde la abuela, que siempre sales cuando sales del colegio, vas donde la abuela, mañana vamos a ir a este lugar, anticiparlos, tratar en lo posible de anticiparlos para que ese choque emocional no sea tan grande porque hay niños que se les dificulta mucho más el tema de los cambios. Hay otros que lo asimilan, al principio son tímidos, pero se logran adaptar, pero hay otros que lastimosamente no y requieren más acompañamiento. Ser un puente entre el hogar y la escuela. Mantener una comunicación activa con los docentes y terapeutas que atienden el niño. Entonces es importante siempre mantener una comunicación entre las esferas o en todas las personas que intervienen en los procesos. Compartir información sobre los avances siempre. Ah, bueno, me entregaron el informe escolar. Yo llevo el informe escolar a las terapeutas para que las terapeutas o los terapeutas o el médico vea cómo va el proceso escolar. Por eso es importante también que en el colegio se deje por escrito cómo ha sido esos procesos y si se ha podido el niño adaptar o no a toda la parte de inclusión en el aula, si le han favorecido los ajustes o no. Desde la parte terapéutica y médica también, que los papás sean los que lleven esos informes. A veces pasa que se les hizo exámenes, se les hizo prueba neuropsicológica, arrojaron nuevos resultados y los colegios ni saben porque el papá no llevó la nueva prueba. Eh, y recordemos que los niveles de autismo pueden variar según los apoyos que el niño vaya recibiendo o ciertas características propias. Entonces, las pruebas hay que estarlas renovando cada 2 años para ver cómo va el proceso. Cuando se haga esa renovación o haya una novedad en el diagnóstico, poder llevarlo al colegio y viceversa para que todos tengan una buena comunicación. Participar en las reuniones escolares. Los papás deben ser un eje activo en la construcción del PIAR. Lastimosamente, el PIAR se usa muchas veces como un documento que hay que llenar por obligación. Copiamos solo que necesitan apoyos visuales, se va a hacer así, pero y al final llamamos al papá para que firme. Tome papá, listo, ya se hizo el papel,
ya cumplimos con nuestra parte, pero no le explicamos al papá cómo se van a realizar esos ajustes, no nos tomamos de verdad el tiempo de aplicarlo, sino muchas veces quedan en el papel. Entonces también la invitación es a que los papás puedan empoderarse de ese proceso y decir, bueno, sí, yo no voy a firmar hasta que usted a mí no me explique qué va a hacer usted con mi hijo o qué va a hacer el colegio con mi hijo y también poder hacer partícipes en ese proceso a los padres para que los padres también puedan conocer cómo se va a realizar ese proceso con los niños. Fomentar las habilidades comunicativas y sociales. Acá es importante también la vinculación a espacios de recreación, deporte, de socialización. Si solo llevamos al niño a la terapia para que socialicen, no es el espacio indicado. Si solamente nos quedamos en el colegio, tampoco. Los niños deben hacer actividades de recreación, ir al parque, salir a un centro comercial, salir a un campamento, salir a determinados espacios, ir a clases de baile, de pintura, de deporte, según sean los intereses. Todos tenemos unos intereses, independientemente de nuestras condiciones. Ah, que al niño le gusta todo lo creativo. Bueno, busquemos un curso donde lo podamos meter a hacer algo de creatividad o miremos en la casa cómo le reforzamos esto. Pero si es un niño que no le incentivamos las habilidades sociales en otros espacios, va a ser muy difícil que también él se logre adaptar a los otros espacios si nos quedamos solo asistiendo a la terapia, porque también sabemos que la parte escolar muchas veces no se da. Entonces, bueno, lo llevamos solo a la terapia y ya con eso el niño va a mejorar la socialización. Realmente no sucede así. Lo mismo pasa con los hábitos y rutinas diarias. Si no los estimulamos, si solamente los vestimos, los bañamos, les damos de comer, porque para mí es más fácil, porque el niño no lo hace, pero si yo tampoco me he dado la tarea como papá de enseñarle, de utilizar los pictogramas, de trabajar con modelamiento, enseñarle cómo hacerlo, pues es un niño o un adolescente que no va a adquirir independencia. Entonces, también es esa parte importante. Importante que los papás participen en los procesos terapéuticos y de intervención, llevar a los niños a terapias. Pasa a veces también que dejamos de lado los procesos terapéuticos, sabemos que ocurren muchas razones económicas, los trámites que hay que hacer en las EPS a veces también son muy desgastantes, las terapias muy espaciadas, económicamente no nos da, trabajamos, pero es importante en la medida de lo posible tratar de llevar al niño siempre a los procesos terapéuticos, que los procesos terapéuticos a medida que ellos van creciendo van cambiando, no van a ser los mismos porque las necesidades según el ciclo vital van cambiando. Entonces, los apoyos también van variando. Entonces, si lo llevé a terapias cuando tenía 5 y el niño ya tiene 12, pero como el niño se involucra en sociedad, creemos que aprendizaje está súper bien, pero ya cuando llega a los 12 ya vemos que empieza ya la parte escolar a ser más exigente, la parte social, el niño empieza a preguntarse cosas, yo por qué soy así, por qué me veo diferente, por qué no hablo, entonces ya hace que necesitemos esos apoyos, entonces no esperemos a que el niño ya esté en una fase en que requiera urgentemente los apoyos, sino estar constantemente brindándoselos. Reforzar en casa todo lo que se trabaja, tanto en las terapias como en el colegio, porque también es importante los refuerzos. A veces no nos podemos quedar solo con lo que nos brinda el colegio. En la casa también tenemos que reforzar con los planes caseros y acompañar el desarrollo del niño en los diferentes espacios en los que participa. Educarse y empoderarse, como les decía hace un rato. Tenemos que conocer, tenemos que capacitarnos también como padres para poder comprender a los hijos o comprender a mi nieto, o comprender a mi hermano. Entonces también es importante capacitarnos para poder saber cómo voy a defender los derechos de mi hijo y cómo yo voy a ayudar también a ser parte activa de ese proceso de inclusión para no dejar siempre todo a lo externo, ¿no? La inclusión empieza por mí. ¿Cómo voy a incluir yo? Conociendo. Si yo no conozco, desconozco de los temas, no voy a poder tener empatía y no voy a poder comprender qué pasa. Entonces, partir siempre de la educación
de manera autónoma. Aceptar y acompañar. Pasa mucho cuando están los padres en ese proceso de duelo, que no aceptan que su hijo tiene un trastorno del espectro autista. Entonces empezamos, él tiene algo de autismo, él es Asperger, él es muy inteligente, entonces el autismo es poquito, empezamos con poquito, con mucho, con el apoyo es mínimo, pero tan raro si él habla, si él es inteligente, si él por qué, entonces eso está malo, la prueba está mala, él no tiene eso, entonces también a veces necesitamos como padres recibir apoyo terapéutico también para poder entender, hacer nuestro proceso de duelo y de empezar a ver cómo yo puedo ayudar a mi hijo o a mi familiar sin minimizar o negar lo que está sucediendo en él. Y no subestimarlos, a veces también caemos en el pesar, en que pecado, él no es capaz, él es, entre comillas, el niño especial, él va a requerir siempre que yo esté. No, siempre pensemos en la independencia del sujeto, de la persona. ¿Cuál sería el rol de terapéutico? Sería evaluar y diagnosticar de manera integral, asistir a sus terapias ocupacional, fonoaudiología, psicología y los diferentes enfoques que tiene cada una. Los enfoques de terapias eh, van a variar según sean las necesidades de los niños. No hay un enfoque más mejor que otros. Hay niños que van a requerir un apoyo, un enfoque hacia la modulación sensorial, entonces va a tener una integradora sensorial. Hay niños que van a tener van a necesitar más apoyos a nivel de conducta, entonces van a requerir terapia ABA o terapia psicológica cognitivo-conductual. Hay niños que van a necesitar más énfasis en el aprendizaje. Entonces los apoyos van cambiando y no hay una terapia mejor que otra, es según lo que el niño va requiriendo en su momento del desarrollo. Siempre diseñar el plan de intervención, también socializárselo a la familia, dejar claro los objetivos y establecer las metas y expectativas con las familias. Porque si los objetivos solamente se quedan en el plan de intervención conmigo, pero yo no los construyo con la familia, entonces el proceso también queda a medias, porque ¿de qué me sirve trabajar yo con el niño dentro de una terapia si no se va a aplicar en el entorno real? Estimular las áreas del desarrollo según las necesidades, orientar y acompañar a la familia, coordinar con la escuela y otros entornos los apoyos que el niño va a ir requiriendo, favorecer la autonomía y la calidad de vida siempre, y psicoeducar a la familia. Esto es súper importante, siempre psicoeducar a la familia, que la familia sepa para qué se está haciendo lo que se está haciendo con el niño y qué objetivo tiene para la independencia y el desarrollo de esa persona. Entonces siempre tenemos que estar psicoeducando y llevando a la familia que también de manera autónoma vaya buscando esos apoyos. ¿Cuáles son las estrategias de atención e inclusión en el aula? Como les decía, eh, no vamos a hablar de PIAR para autismo. Entonces no vamos a escuchar hoy que vamos a hacer, les voy a hablar de un PIAR para autismo porque no existe. Un PIAR para autismo no existe. El PIAR varía según las necesidades individuales de cada niño. Un PIAR nunca va a ser igual a otro. ¿Cuáles son esas estrategias que no todas nos van a funcionar con todos los niños? Nos van a funcionar unas, otras no. Entonces, esas estrategias van variando. ¿Cuáles serían? El ambiente estructurado y predecible, tener unas rutinas visuales, calendarios con pictogramas y agendas. Más adelante les voy a mostrar unas imágenes. Señalizar los espacios. Cuando vamos a un centro comercial y uno quiere ir a algún lugar, hay unas señalizaciones. Entonces, todas las personas también en algún momento hemos necesitado o necesitamos o usamos el apoyo pictográfico para orientarnos, para buscar una nomenclatura, para ubicarnos en la calle, para ubicar dónde están los baños en el centro comercial. Igualmente, los niños con autismo y en general, los niños, los espacios escolares deben estar eh, señalizados para que sea más fácil a través de manera visual reconocer el niño a qué espacio necesita y requiere ir. Anticipar los cambios, a veces hay cambios, hubo una izada de bandera, hoy van a salir más temprano,
sucedió un imprevisto y tuvieron que cambiar de salón, pero no se les anticipa a los niños. Entonces hacemos los cambios directamente y ahí es donde el niño se nos detona, porque no hicimos una anticipación. Los apoyos visuales y materiales adaptados. Hay que utilizar, como les decía, imágenes, pictogramas, señalizaciones, las secuencias del paso a paso de las actividades, para que hay niños que la requieren, porque su nivel cognitivo hace también que requieran más apoyo, entonces debo dividirle la actividad en pasos. Hay otros que pueden, con una instrucción escrita, o con una instrucción verbal realizar la actividad. Por eso los apoyos no siempre son los mismos para todos. Hay que crear material concreto. Siempre es importante que los niños puedan tener material tangible que utilizar. Usar organizadores gráficos y apoyos con fichas de lo que queremos que los niños ejecuten o hagan. La comunicación clara y concreta, frases cortas, no utilizar el doble sentido. Por lo menos, ¿qué doble sentido a veces usamos? Cuando uno dice, ay, no, eso va a ser un chicharrón, y tenemos a un niño autista ahí y nos dice, ¿cómo así vamos a comer un chicharrón? Pero no, a mí no me gusta el chicharrón. Entonces, tratemos de no hablarles con el doble sentido, sino ser muy concretos en lo que se les pide. O vas a sacar el cuaderno, vas a escribir la fecha, vas a leer este texto. Eso es, esas son. Pero si le empezamos a decir 1 y 5 instrucciones, el niño no va a comprender. El tono de voz tiene que ser calmado y pausado. Si el niño se altera y nosotros también gritamos, y nos alteramos, eso va a afectar también, que el niño eh, pueda participar con nosotros. Si nuestro tono de voz es muy alto o muy grave, también hay niños que a nivel auditivo el tono de voz de uno le molesta. Me pasa a mí, yo que tengo un tono de voz bastante fuerte, muchas veces me toca modularme, porque hay niños que les parece el tono muy fuerte. Entonces, tenemos que identificar si el niño necesita que yo sea un poco más pausada eh, para que pueda interactuar conmigo. También hay que acompañar el lenguaje verbal con gestos y el apoyo visual de lo que queremos. Es decirle, por lo menos dame, o sea, darle la señal. Agua, hablarles y darles la señal de lo que queremos. Cuaderno, para que el niño entienda que se le está pidiendo. La flexibilización en el tiempo, hay niños que van a requerir una flexibilización de horario, no van digamos, a tolerar toda una jornada escolar, o van a necesitar de pausas activas dentro de la jornada, cada 20 minutos, estar separando a moverse. Realmente todos los niños deberían hacer pausas activas. Esa es una estrategia duda que se puede implementar. Pausas activas cada media hora, un movimiento, 3 minutos de movimiento, para que los niños vuelvan y cojan otra vez la atención de la clase. Permitirle descanso si el niño lo requiere. Van a haber momentos en que el niño le diga, puede que le diga si habla, o que se vea físicamente que está sobreestimulado y que necesita un momento de tranquilidad. Ojalá podamos tener en el aula o fuera del aula un espacio donde el niño pueda dirigirse para regularse, para calmarse y volver al aula cuando ya se sienta listo. Y también importante adaptar la forma de evaluar. Si el niño no habla, entonces, ¿cómo le voy a evaluar? Por escrito. Si el niño no escribe, ¿cómo le voy a evaluar? A través de la parte visual o de señalamiento. Es buscar la estrategia, o a través de una maqueta. Al niño le encanta la parte manual. Entonces, bueno, voy a hacerle la evaluación de manera, que él me haga algo, que él me construya algo. Tenemos también la regulación emocional y sensorial, contar con, como les decía, en lo posible. Sabemos que en ocasiones no es viable contar con un espacio o un rincón donde el niño se pueda hacer, porque las aulas son muy pequeñas o la institución educativa no se presta. Entonces, si no se presta, tratar de que el niño tenga algo con lo que pueda regularse, poder ofrecerle una silla adelante para que el niño pueda relajarse, dejarlo ir al baño, tratar de adaptarnos al espacio.
Reconocer las señales cuando el niño se está sobrecargando, se está tapando mucho los oídos, han aumentado las estereotipias, se ve angustiado, empieza a llorar, entonces poder determinar cuando el niño necesita una contención o un pare en lo que se está haciendo. Permitir el objeto, apoyos como pelotas, tapones de los oídos, las bandas elásticas en los pies de la silla para que el niño pueda moverse, un balón donde él pueda sentarse y pueda seguirse moviendo sin necesidad de pararse, niños que requieren o que necesitan un movimiento constante porque no se logran, no tienen un buen control inhibitorio. Los apoyos también deben ser, como les decía, personalizados con los ajustes razonables del PIAR, no sobrecargar con tareas que a veces no se requieren, fomentar la interacción social de manera guiada, enseñarle habilidades sociales como saludar con ayuda de pictogramas, despedirnos, esas habilidades sociales. Ya sabemos que los principales actores son los padres y la familia, pero en el colegio también tenemos que tener unas habilidades. Hola, chao, no tenemos que decir buenas tardes, buenos días, pero sí, buenas, chao, adiós. Enseñar poco a poco a que el niño utilice esas normas sociales, participar o facilitar la participación de de esos niños en actividades grupales. Usted va a recortar, listo, no tiene que hablar. Usted es el encargado van a hacer el grupo y usted es el que recorta. Usted es el que va a entregar las guías, usted es el que va a colorear los dibujos o usted es el que los va a hacer. Es darle tareas sin obligar al niño a que socialice. El niño debe ir sintiéndose cómodo en la medida que se va dando las actividades, pero no sobrecargarlo ni obligarlo a que el niño socialice. Darle roles y modular las conductas sociales. Hay conductas que están adecuadas y conductas que no. Entonces también tenemos que ayudarnos de la parte de psicoorientación de la institución para poder apoyar esa parte. Promover la aceptación y el respeto de la diversidad, recordando que no hay un niño especial, uno no es más especial que el otro. Todos por nuestras características somos especiales y todos necesitamos un respeto, independientemente de nuestra condición sociocultural, independiente de la región de donde vengo, el nivel cultural, todos requerimos una atención a la diversidad y más hoy en día que hay tanta diversidad en las aulas, no solo en la parte de neurodivergencia, sino también en todas las esferas. Trabajar en el aula todo lo que es la diversidad, el respeto a las diferencias, evitar las etiquetas, la exclusión, incluir a los niños, trabajar en colaboración con los compañeros y la capacitación docente continua es la última, pero no la menos importante. Tenemos que capacitarnos. Hoy en día ya quedarnos con que yo no sé, yo no puedo, nadie me enseñó, yo no soy capaz, ya debemos ir cambiando ese discurso y tenemos que irnos también nosotros tomando un papel activo en esos procesos de inclusión y empezar a formarnos y a conocer, a compartir lo que yo sé con otros compañeros, que es lo que hacemos acá. Lo que yo sé, poder compartirlo con otros también para enriquecer el aprendizaje. Yo también poder escuchar a los demás para poder enriquecerme de ese aprendizaje que otro compañero me pueda facilitar o que yo le pueda brindar a otro con relación a la diversidad. Vamos a hablar a grandes rasgos de lo que es el método TISH. Este método se enfoca en trabajar todo lo que es la parte educativa de los niños con TEA, con trastorno del espectro autista, todas las necesidades educativas para favorecer la independencia en los procesos de inclusión escolar. Este método fue creado en la Universidad Carolina del Norte en los años 70. Vamos a hablar a grandes rasgos de qué es, porque pues no tenemos, el tiempo pues es limitado y esto tiene mucho tema. Si quieren que abarque más lo que es el método TISH, cuando se suba al canal de YouTube el video, nos pueden dejar el comentario para las personas que van a ver la grabación. Sí, yo quiero que se amplíe más sobre este método y con mucho gusto podemos programar en los próximos meses un entrenamiento
sobre este método para que en las aulas puedan ejecutarlo de una manera, lo puedan ejecutar. ¿Cuáles son los principales componentes de este enfoque? La organización física, el ambiente. Hay que introduciendo barreras visuales y minimizando los distractores. También tenemos que, a veces pensamos que entre más estímulos y más cosas peguemos en el salón, va a ser más ameno para los estudiantes y a veces menos es más. Así tengamos un aula de clase pequeña o los salones no sean como las de la imagen, pues sabemos las condiciones educativas desde la actualidad, tampoco vamos a crear falsas expectativas. Tratemos igual de estructurar el salón. En este espacio vamos a dejar los cuadernos, en este espacio está el calendario escolar, en este espacio es donde vamos a hacer las exposiciones. Tratemos en la medida de lo posible de estructurar con los pocos recursos que podamos tener el espacio del aula. Tener horarios visuales es muy importante, los paneles de anticipación, más adelante en unas fotos les voy a mostrar cómo lo pueden hacer. Eh, Tener un sistema de trabajo para que el niño sea autónomo en la medida de lo posible a través de la secuencia de las actividades. Las actividades deben ser estructuradas visualmente por pasos para que los niños o los adolescentes lo puedan ejecutar. ¿Cómo es una estructuración del aula con el método ISH? Tenemos acá, por lo menos acá hay un espacio como de lectura de cuentos o de descanso, perdón, un espacio de descanso. Acá tenemos un espacio más de lectura, de escritura, donde ya los niños se sientan. Acá tenemos un tablero donde pegamos la información importante. Acá tenemos la zona de sistema, acá tenemos las cajitas donde guardamos el material didáctico. Acá tenemos los pictogramas de las rutinas. Acá tenemos el horario de clase. Entonces es tratar con el espacio que tenemos en el aula, poder trabajar toda la parte de organización del espacio del salón o de la habitación o de la casa. También nos puede ayudar este método a organizar mejor los espacios donde el niño participa. Porque también pasa que utilizamos en la casa la cama para comer, la cama para leer, la cama para estudiar. Entonces, démosle el uso adecuado a los espacios para que los niños también puedan tener una mayor estructuración a los otros espacios donde ellos van, de terapias y educativos. La rutina escolar, acá tenemos ejemplos. Por hacer, entonces en el espacio verde, las tareas que el niño va a hacer, ¿qué va a hacer? Hoy va a tener español, matemáticas, educación física, y se les va colocando una carita feliz, una X a medida que el niño los vaya haciendo. Acá tenemos un tablero de anticipación, está sacado de la página que aparece abajo. Dice, ¿qué haremos hoy? Son las normas del aula más que todo. Entonces, escuchar, observar, hoy vamos a escribir. Si la actividad es colorear, pues colorear. Si es jugar, pues jugar. Trabajar, el trabajo en equipo y al final la evaluación. Eso es un ejemplo, no es que sea igual para todos. Es según la rutina del aula que se vaya a tener ese día. Acá está otro ejemplo de apoyo visual. Esto es una organización de rutinas. Hay niños que son muy pequeños o que su nivel cognitivo es muy bajo, que requieren el uso del material concreto para entender qué tarea van a hacer. Bueno, vamos a jugar, después nos vamos a cepillar los dientes, después vamos a usar la máscara, después vamos a comer, así sucesivamente. El niño requiere que el material sea concreto para entender la rutina. Acá tenemos un ejemplo. ¿Qué se van a hacer en los diferentes horarios de clase? Tenemos acá que el lunes van a utilizar la computadora, van a utilizar la grabadora, van a ver, todas las rutinas se van poniendo una después de la otra y el niño a medida que se va haciendo la va quitando. Otra manera de hacer esa rutina, no, yo no soy creativa, a mí no me da el tiempo, no tengo internet, no me dan en el colegio material. Esa rutina la pueden hacer en una hoja de blog como está acá. Se puede pintar con colores o el niño la puede pintar o se la podemos enviar a la mamá para que la pinte o para que haga los dibujos más bonitos, pero yo le hago la estructura
Y acá están los pasos, hay que enumerarlos, lo que se va a ir haciendo. Acá tenemos para ya los niños más grandes, entonces la rutina escrita de lo que va a hacer ese día. Vestirse, desayunar, lavarse los dientes y que él mismo vaya chuleando lo que va haciendo. Eso lo saqué acá de esta página. Entonces es importante trabajar siempre la estructuración de las rutinas con niños y con adolescentes. Si es un adolescente, pues quizás si cognitivamente no tiene muchas dificultades, no voy a necesitar el dibujo, ya solamente con la escritura de lo que tengo que hacer, con la agenda personal que él va a manejar, él ya va a ser capaz de revisar qué tareas tiene o ella. Acá tenemos un ejemplo de aulas. Bueno, pasa. Les voy a dar pues algunos tips. Eh, el niño tiene que estarse moviendo constantemente. No lo puedo dejar salir porque es un mega colegio, es un colegio muy grande, se me pierde. Entonces podemos permitirle a él un asiento de estos, que es una caja, una canasta como de gaseosa y ahí tiene un balón para que él se pueda mover en la silla. Si necesita una silla que de rodachines, entonces que se le pueda facilitar una silla que se mueva. Un balancino, un balón inestable donde él se pueda sentar y también pueda mover. Se le puede poner a a las patas de la silla una banda elástica para que el niño pueda moverse si requiere, se le puede dar un material en la mano para que él lo movilice. Podemos darle roles en el aula, de que él sea el que reparta las hojas, de que borre el tablero, de que si termina rápido las tareas pueda ser el que, si tiene una adecuada habilidad social o que le ayude al compañero. Tratar de organizar en la medida de lo posible cuando entremos a la clase el salón de una manera más abierta, para, como en un tipo de mesa redonda o cuadrada, para que todos nos podamos ver y podamos participar y no haya solamente esas filas derechas, afilar los niños, que también hace que la interacción no sea tan fluida. Es una estrategia en la medida de lo posible si se puede implementar. Acá tenemos unas actividades que yo he realizado, entonces utilizamos Shakiras para trabajar. Usen mucho material concreto, sobre todo en los primeros años. eh, en los primeros años les va a facilitar mucho las primeras etapas del desarrollo, le va a facilitar mucho el uso de material concreto. Podemos utilizar chaquiras, bolitas, granos. Estas letras por lo menos se consiguen, estas letras por lo menos se consiguen en cualquier remate, en cualquier lugar donde vendan cosas de papelería, o las podemos hacer con cartulina, las podemos diseñar en cartón paja, las podemos imprimir ya y solo recortarlas y pegarlas. Acá tenemos una lámina que se borra, es un plástico que se borra, y ahí vamos trabajando los procesos de escritura de una manera más didáctica, que no sea siempre el cuaderno, siempre la misma actividad de transcribir del tablero, sino poder brindarle, esto es en general, no solo para los niños con trastorno del espectro autista, sino en general son actividades que nos pueden servir. Bueno, tenemos acá, estas son algunas actividades del método TISH. Son las frutas, siempre delimitar los espacios, sobre todo si el niño es pequeño, tenemos que delimitarle el espacio de trabajo para que él no se pierda en la mesa y empiece a coger aquí, a coger allá, a moverse, a cogerle lo del compañero, delimitar en la medida de lo posible el material para que él sepa que en ese espacio es donde va a trabajar. Acá tiene que buscar las frutas y acomodarlas, luego pueden trabajar la escritura, pueden el dibujo, pueden trabajar la descripción de la fruta, de la verdura que se está viendo acá. Acá tenemos otra actividad para trabajar con las fichas en plano, en prono con apoyo en antebrazos para mejorar procesos de atención, control postural en niños que tienen dificultades en la parte de control postural. También para los niños que se les dificulta estar sentados, son actividades
para trabajar letras. Hay niños que no les gusta escribir, que no les gusta copiar, que ven el cuaderno y se asustan o de una vez lo rechazan. Son actividades que van a ir poco a poco desarrollando en ellos esa capacidad de poder trabajar eh, con el lápiz y el cuaderno. Esta es una actividad que saqué de una página de Facebook que se llama El Profe José. Me pareció muy chévere porque es el tablero, pero veamos que podemos a través del color poder enseñar el proceso. Yo a qué le agregaría esto, acá le agregaría objetos, dos manzanas, cuatro objetos, seis objetos, para trabajar la noción de cantidad también con el objeto concreto. O tráigame tres colores, tráigame dos colores, si yo le quito uno, ¿cuánto queda? Para que el niño entienda, como mostramos acá, que la multiplicación es un proceso de suma. Entonces, y el niño no va a requerir hablar, puede ir a pegar su imagen donde corresponde, trabajar con los niños el tema de las burlas, del bullying, de si lo hace mal, pues todos nos equivocamos, actividades pues como bingos, juegos de mesa, para trabajar las nociones de cantidad, números, el manejo del reloj, en los que ya llevan en el grupo hace más de un mes, hemos compartido material para trabajar el uso del reloj, porque el manejo del tiempo es súper importante. Si vamos a trabajar hábitos y rutinas, pero el niño no se ubica en tiempo, entonces es también difícil. Entonces, en la medida de lo posible, si podemos ir trabajando con los niños que se pueda, aparte de la organización del tiempo y del tiempo, lugar y persona, va a ser mucho más fácil. El manejo del dinero o también todas las habilidades de multiplicación, de suma, de división, hay que trabajarlas con material concreto, como lo tenemos acá. Trabajar habilidades de visoconstrucción o realización de figuras geométricas para los niños que están viendo toda esa parte de geometría. A dónde encontramos esos cubos en la vida cotidiana, entonces lo trasladamos a la vida cotidiana, dónde se encuentran esas figuras en la cotidianidad, en qué estructuras, en qué alimentos, es una forma de trabajar esa parte. Acá tenemos actividades de lógica matemática. Acá tenemos para los chiquitos una actividad con Shakiras en materiales de lija, entonces que ellos puedan tocarlo, ir colocando las fichas, ahí se trabaja toda la parte táctil. Para los más pequeños, acá tenemos una niña muy chiquita de 3 años que todavía no logra sentarse en una silla, entonces tenemos que ir poco a poco eh, trabajando con ella para que ella pueda permanecer un poco más en las actividades. Recuerden delimitar los espacios y poco a poco vamos ya pasando la mesa. Es un proceso que se da poco a poco, no es que vamos a llegar a sentar a los niños y él se va a quedar ahí sentado en la primera sesión o el primer día de clase. Es un proceso que se va dando poco a poco, pero nosotros también tenemos que ser pacientes y ir trabajando con la pauta que me va dando el niño. Acá tenemos una actividad de realización de una pizza casera. Es una actividad que nos sirve para trabajar escritura, lectura, la parte matemática cuando estamos viendo fracciones, la parte también de nociones de cantidad, de resta. Si tengo 6 pedazos y le quito uno, ¿cuántos pedazos de pizza me quedan? Eh, Podemos ver que tenemos ese apoyo visual, lo podemos hacer en la casa, lo podemos hacer en el colegio, lo podemos hacer en terapias, para que nos ayude en el tema de también el respeto de la norma, la estructura de el seguimiento de las instrucciones. Acá tenemos actividades ya en piso, clasificación de objetos por color. Lo pueden hacer con ficha geométrica, lo pueden hacer con letras, que las letras las coloquen cada según el color, lo podemos hacer con medios de transporte, cuando están viendo con puntos en matemáticas, entonces es otras maneras de realizar las actividades. Acá estamos trabajando eh, profesiones, entonces en medio de esas fichas había que buscar las profesiones, ahí puede escribir por copia, si el niño escribe, entonces le decimos que escriba la palabra,
que nos hable un poco qué características tiene, qué hace cada persona en la medida, si no lo habla, y lo puede escribir, que lo escriba, o sino que nos haga una seña de dónde se encuentran estas personas o dónde trabajan. Es una manera también de trabajar toda la parte de la cotidianidad. Bueno, eso era lo que les quería compartir el día de hoy. Para las personas que no están en el grupo, que van a ver esta charla después, este es el link de ingreso al grupo de Todo Incluyendo. En el grupo ofrecemos charlas gratuitas, capacitaciones a colegios en temas de dudas de PIA, ofrecemos orientación gratuita a padres de familia, maestros y terapeutas que tengan dudas sobre cómo llevar a cabo un proceso de inclusión en algún caso particular, con algún niño, con algún escolar o con su hijo, con su o ustedes como cuidadores si tienen alguna duda. También ofrecemos cursos relacionados a todo el tema de inclusión y pues constantemente en el grupo estamos mandando material gratuito y de acceso libre, toda la parte didáctica y bibliográfica. Por semana yo trato de enfocarme en un tema para no mandar actividades por enviar, porque realmente actividades se consiguen en muchos lugares, en muchas páginas encontramos las actividades, pero la idea es darle un sentido a lo que estamos trabajando. Si estamos viendo atención, si vamos a darle esta semana énfasis a la atención, entonces vamos a trabajar un poco más toda esa semana actividades que les sirvan para trabajar con las diferentes edades, los procesos de atención. Bueno, muchas gracias. Voy a ver si hay algún mensaje por acá. Dice, es indispensable, Paola García nos dice, es indispensable tener en cuenta sus gustos y habilidades, de allí nuestro PIAR se estructura. Sí. Si no conocemos las habilidades, hay que hacer siempre una evaluación inicial de qué capacidades, habilidades y necesidades tiene el estudiante o el escolar para poder de allí partir a la realización del PIAR, porque el PIAR debe estar diseñado según también cómo el niño puede aprender los objetivos temáticos del área que yo voy a trabajar, español, matemáticas, desde sus habilidades. Si se le facilita la parte manual, entonces vamos a trabajar más lo manual, y entonces vamos a trabajar también toda la parte de motivación a través de los intereses. Dice conocer su entorno y familia para hacerlos parte de este ajuste, ya que ellos son quienes conocen a fondo. Exactamente, si no hay familia involucrada, es hacer un PIAR por cumplir con unos requisitos con la familia, por cumplir con unos requisitos en temas de inclusión en la parte con el Ministerio de Educación. Pero si la familia no entiende qué se va a hacer y no tiene claro qué ajustes tiene el niño, es un proceso perdido y solo por cumplir. La responsabilidad de la construcción y seguimiento del PIAR y DUA es del docente, por lo tanto debemos estar en capacitación constante. Sí, también la institución educativa debe favorecer esos espacios de construcción y de conocimiento, por eso también como docentes hay que estar solicitándole al colegio esas capacitaciones y también acceder a estos espacios que se ofrecen hoy en día, gratuitos, pagos. Hay muchos espacios donde nos podemos capacitar y orientarnos hoy en día, entonces no hay excusas. Bueno, listo, eso sería todo. Igual cualquier duda, estoy atenta por el grupo, me pueden escribir por interno. Espero que haya sido esta charla de mucho apoyo para todos en los procesos de inclusión y quedo atenta a cualquier cosa. Feliz noche.